Muchísimas bendiciones, su amigo colaborador en Jesucristo, el pastor Rubén Polanco, con nuestra meditación dominical de este día. Estamos gozosos y expectativos. Hoy una vez más estamos de Santa Cena en el Templo Chequiná, pero queremos dejar una palabra como cada domingo en sus corazones. La hemos titulado Verdad, Pecado y Éxito con Jesucristo. ¿Qué nos dice esa oración? Esa mezcla de palabras, verdad, pecado y éxito en Jesucristo. Y hemos tomado como texto clave, base, un texto muy conocido entre el pueblo cristiano en África, Europa, Asia, América, en los 5 continentes, cualquier lugar donde lo miren, invoquen la palabra de Dios a un amigo, amiga, que no has escuchado el Evangelio. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el lenguaje sencillo, en la versión 60 dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Me gusta cómo se expresa la Biblia en lenguaje sencillo. Conocerán, hablando de todos nosotros hoy en día, y la verdad los hará libre. Dijo estas palabras cuando había la diatriba, si era hijo de Abraham o otro. Dio a conocer esta gran revelación. Y una de las cosas que nos habla esta palabra, Jehová Jesucristo no nos da libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para seguir a Dios. ¿Sí? No es para que hagamos lo que deseemos, un libertinaje. Es una libertad para conocerlo a Él única y exclusivamente. Nos liberta para que seamos todo lo que Él quiere que seamos. Para eso es la libertad de Dios. Yo siempre me gusta usar la tecnología, que es lo que nos tenemos que meter todos. Cada día me doy cuenta más. Pero uno formatea, pone los programas en su aparato tecnológico de acuerdo al programa. El arquitecto, el pastor, el ingeniero, el doctor, uno busca los programas de acuerdo, lo formatea, los programa bajo esa. Eso es lo mismo que quiso decir Cristo. La verdad es que lo va a hacer libre, pero no para hacer, sino para que hagan lo que yo deseo. Formatearlos, programarnos, para que nos comuniquemos, se santifiquen, vivan bajo lo que he venido a hacer a la tierra. Y cuando habla de verdad, aquí quiero decirle algo. A veces tenemos que desintoxicar nuestra mente, y una palabra que se está usando mucho hoy en día, reaprender, quitar mucha basura de nuestra mente, la clase que sean, solamente para que tenga un pantallazo. Puede haber verdades y verdades cristianas. Usted puede programar una computadora y eso es verdad y usted lo hizo, pero esa libertad, esa verdad no lo lleva a la libertad de no ser esclavo del pecado, mucho menos lo lleva a tener éxito con Cristo. Pero es una verdad, usted programó la computadora. Tenemos que comprender cuando la Biblia habla de verdad. Aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Jesucristo fue manifestado en carne, hoy se presenta y se mete dentro de nosotros, por así decírselo, en espíritu, y nos guía a toda verdad. Verdad, pecado y éxito con Jesucristo. ¿Cómo fusiona esto? ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Qué es lo que es el pecado? Sería lo opuesto a la verdad, la mentira, el engaño. Algo que te separa. Entonces no tienes éxito con Jesucristo. Yo cuando hablo de esto se me hace muy duro no pasar por Acán. Acán era del pueblo de Dios, era líder, pero escondió cosas en el centro de su corazón cuando Dios dio otra verdad, otro mandamiento. Usted conoce toda la trayectoria de Acán y del pueblo de Israel. Verdad,
pecado y éxito en Jesucristo. Mire lo que dice Habacuc en el lenguaje sencillo de la versión de la palabra 1:13. Tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. Dios no soporta la maldad ni acepta el pecado en ninguna de sus formas. En ninguna. Y aquí quiero mezclar para que miremos lo que es verdad, pecado, y lo que es tener éxito con Jesucristo. Meditemos un poco. Samuel se levanta, el hijo de Ana, entre un sacerdote que ya era desechado por Dios y que ya hasta cierto punto había tenido una situación con su madre Ana, y los hijos de él, que el Dios de dioses, el poder de poderes, Jesucristo, estaba diciendo: no estoy tolerando lo de tus hijos, Elí. Por eso es que Samuel 3:9 nos dice: así que le dijo, anda a acostarte, y si oyes otra vez que te llaman, contesta sí. Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Lenguaje sencillo. Samuel se volvió a acostar. Interesante. Estas dos cosas que nos muestra Dios en esta historia. Cuando miramos un Samuel que se levanta en ese entorno, pero con todo y que estaba consagrado, aquí en este pasaje miramos que por muy consagrado que estemos, si no tenemos la verdadera dirección, podemos confundir la voz de Dios y la voz del hombre. Dios siempre va a estar ayudando, pero Samuel, con todo lo que Ana había hecho, ayuno, oración, lo había consagrado, Samuel estaba confundiendo, no entendía, porque era bastante neófito y pensaba que era Elí. Elí le tuvo que decir: ve a acostarte. Y si vuelven a llamar, es donde sale este pasaje. Me llama la atención y me gozo cómo se expresa esta versión. Si te llaman, contesta sí. Dime, Dios mío, ¿qué puedo servirte? Una frase muy típica. ¿En qué puedo servirte, Señor? Me llama. Perdóname, pensaba que era Elí, pero es el mismo Dios Altísimo. ¿Para qué te soy útil? Sé que soy un joven. Me dejaron aquí desde niño. Pero dime, algo me quieres decir. Mira lo que dice el verso 12 de segunda de Samuel capítulo 2. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían, no, porque no estaban ellos estaban oficiando con su padre dentro del templo. Y ya su padre hasta estaba bastante mayor y como que les iba a dar la batuta. Pero la palabra de Dios dice: no tenían, o sea que tú puedes estar en el templo aún, estar ejercitando encargos de Dios y pensar que estás haciendo algo bueno sin tener conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque la verdad se ha ido, estás ministrando en el pecado y no puede haber éxito delante de la presencia de Dios cuando existe el pecado. No hay verdad, hay falsedad, se ha vulnerado a Dios. Sigamos mirando para que ustedes miren lo que la palabra dice. Ellos trabajaban pero no honraban a Dios, mucho menos Elí, que era el jefe. Era pues, segunda de Samuel 2:17, mira hasta dónde llega a expresar la palabra. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Dios. Cuando tú no ministras a Dios en verdad,
cuando hay anatema en tu corazón al ministrar a Dios, no pienses que estás trabajando, estás menospreciando a Dios. Iglesia, tú que me escuchas hoy en día, amigo, amiga, corre, acepta a Cristo a la salvación. Permite no menospreciar a Dios con el pecado y permite honrar a Dios con una vida de la verdad pura, que es la palabra de Dios, no las verdades que andan por ahí como el programar una computadora. Si en realidad lo programaste es una verdad, pero es una verdad que no te liberta del pecado, que no te trae paz, gozo, ni mucho menos comunión con Dios, que es lo que se quiere hoy en día, en este tiempo profético. Y llega el momento que en 1 Samuel 2:29 como que Dios comienza a inquietar con algún tipo de pecado que cometemos. Dios no es un Dios que está nada más para pecar y te da. Él comienza a tocar tu vida de diferentes formas. Iglesia, hermano, hermana que me escuchas, líder, quien sea tu lugar en esta tierra, en la iglesia, en una empresa. No podemos pensar que porque hacemos algo para la gloria de Dios estamos aprobados. Si no estás centrado en la palabra, es pecado y no hay triunfo con Dios. Y quiero hacer un paréntesis, hacer un marco de referencia. En la Biblia está bien estipulado qué debe hacer cada dama casada, cada varón casado, cada hija, cada líder eclesial, cada líder de algún gobierno, de alguna nación, porque todos le daremos cuenta a Dios según el puesto que nos ha permitido Dios ocupar. Y dice 2:29 de Samuel, reflexione, escuche, deténgase, busca una Biblia, compare, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Qué profundo para este tiempo. Dios le estaba diciendo a este líder del templo, no solamente, sino que tú estás prefiriendo a tus hijos, no los corriges. Y no solamente eso, lo mejor de las ofrendas queda en tus hijos, engordándolo. Y como que Jesucristo diría, ¿y yo qué? Si el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante en medio de cualquier momento que vivamos, mirar cómo están nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros liderazgos. Y será por algo que Dios dice ofrendas. Y muchas cosas que hoy en día se tributan en el templo, que a veces tenemos que tener cuidado si hay verdad o hay pecado y no hay triunfo en Cristo. Por muchas veces que querramos ponerle cualquier condimento. Y tú que me escuchas, no evadas a decir que la palabra se predica por alguna circunstancia, a tirarle a alguien, a hacer algo. No, la palabra debe ser predicada para todos, en especial para este que está aquí. Ordene su casa y sea aprobado por Dios para poder seguir transmitiéndole y para poder seguir predicando la palabra. Porque el tema es cuando no estorba. El tema es cuando tú no haces lo que debes hacer. Y aquí quiero hacer una gran comparación bajo lo que nos ocupa hoy, verdad, pecado y triunfo o éxito con Jesucristo. ¿Cómo es que yo con la verdad obtengo éxito en Jesucristo? Pero lo contrario, la segunda palabra, si ando haciendo el trabajo y hay pecado, sea en mi hogar, en mis hijos, en mi liderazgo, entonces yo no voy a tener éxito con Jesucristo.
Elí era un padre, como hemos leído, toleraba las cosas y como que seguía ministrando y pensaba que no había pasado nada. Comparemos eso hoy con la iglesia, los líderes. ¿Se estará cumpliendo con esta palabra? Y Ana era una madre consagrada, llena de pruebas y luchas, pero había consagrado un Samuel. Una de las cosas que yo más recalco de Ana, ella quería un hijo y al tenerlo, tan desprendida para el servicio a Dios, que aquella mujer lo llevó muy niño, o sea, ni disfrutó a Samuel. Ella pudo haber tenido otros, pero su primogénito. Pero ustedes conocen el descollar, cómo Samuel creció, corrigió a sus hijos, los quitó del templo, estableció la escuela de los profetas. El testimonio de Samuel deja mucho peso en la Biblia, más que de un líder de la Biblia. Eliseo y Samuel pesan mucho sus testimonios, porque poco habla la Biblia que se equivocaron. No eran perfectos, pero se parecieron mucho al ministerio de Cristo. Elí, un líder del templo, caído por él y sus hijos, haciendo cosas que eran abominaciones. Trabajando en el templo, eran abominaciones. Yo le pregunto a esta altura del mensaje, usted que me escucha, ¿verdad? Pecado y éxito en la presencia de Dios, ¿cuál de las dos palabras traerán éxito? Esta historia lo refleja y ocúpese de leer todos estos libros. Solamente por cuestión de tiempo estoy dando ciertas citas. ¿Qué necesitará el mundo? Muchas Anas y pocos Elí. Eso es lo que necesita hoy el mundo. Madres que consagren sus hijos para la honra y gloria de Dios y que ministren en la verdad. Aprendan como Samuel, a pesar que se equivocó, pero enmendó y siguió tras el testimonio de él frente a Dios y la verdad de Cristo. Y el pecado no lo contaminó a pesar de que él creció allí. Tuvo éxito con Jesucristo. El mundo necesita muchas Anas, y quizás me temo y pongo una interrogante y punto suspensivo, al final signos de admiración. ¿Habrá muchos Elí hoy en día en el mundo, al norte, al sur, al este y al oeste de los 5 continentes, en algún condado, ciudad, país, corregimiento, distrito, condado, en algún rubro? ¿Habrá alguien que está viviendo? Primera de Samuel 2:29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de Israel. Líder que me escuchas, pastor, obispo, cardenal, arzobispo, todos estamos llamados al arrepentimiento, todos nos podemos equivocar. Lo importante es escuchar la palabra de Dios y decir, ese es para mí, y corregirnos. Siempre, y más lo creo, Dios no viene por rubros, Dios viene por santos. A Dios no le impresionan los títulos, a Dios le impresiona la vida de santidad. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre prepara sus fichas. Samuel, aunque iba de último, pero debido a una Ana consagrada y tener un hijo dedicado a Dios verdaderamente, todo lo contrario, Elí, pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasó en medio de eso, que Israel peleó contra los filisteos y perdió 4,000 soldados, aparte de perder dicha guerra. Por eso es el tema que nos ocupa. Verdad, pecado y éxito, triunfo con Jesucristo, como tú le quieras poner. ¿Por qué Israel perdió 400 soldados? Y es interesante ver lo que sigue, que a veces nos puede pasar a nosotros los cristianos. Amigo que me escucha,
Nunca dejes de ir a una iglesia porque algún líder tú sientes que no funciona. Alguna iglesia, Dios siempre tendrá Ana, Samueles, gente consagrada, aunque existan Elí, Omnis y Fines en las iglesias. Dice que después de esta derrota, como que Elí e Israel se plantearon. Esto lo habla la palabra de Dios. Luego tomaron el arca donde se manifestaba la presencia de Dios. Y dice que el pueblo gritaba de emoción, de gozo, porque el arca iba a ir. Habían muerto 4,000, pero el arca ahora iba a ir. Ellos miraban una victoria total. Lo vamos a hundir. Pero lo que no sabían, que cuando no hay verdad, aplicación de la palabra de Dios, no una verdad tuya, del otro, del mundo, del enemigo, la verdad bíblica, el verbo hecho carne. No, así no trabaja Dios, no hay éxito. Dice que llevaron el arca. Y para su sorpresa, me llama la atención, a veces la Biblia dice que los hijos de las tinieblas saben más que los de la luz. A Dios no le interesan las multitudes y los shows que nosotros podamos formar. Mire lo que dijeron los filisteos cuando vieron el arca en Primera de Samuel 4:8. ¡Ay de vosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Los filisteos estaban más claros que los israelitas. Sabía que no se enfrentaban a cualquier dios ni a cualquier ejército. Y entonces le dicen algo que debemos aplicar nosotros los creyentes. Amigo que vas a aceptar a Cristo. Hermano que estás apartado y por algún motivo te has alejado. Busca de Dios. Amigo, por mucho que tú te hayas enterado, sean los vicios, las enfermedades, Cristo te ama, Jesucristo te puede ayudar donde estés. Él te levanta. Este que está aquí es testimonio vivo de ello. Esforzaos. Primera de Samuel 4:9. Oh filisteos, sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Los filisteos tenían claro. Animaron su gente. Vamos a pararnos con garra como varones y vamos a pelear. No permitamos que seamos como los hebreos. Nosotros somos los jefes. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? El tema de hoy: verdad, pecado y éxito con Jesucristo. Habían perdido 4,000 en el primer enfrentamiento. Ahora en el segundo enfrentamiento que llevan el arca pierden 30,000 hombres. El arca se la llevan. Elí, Omnis y Fines mueren en el combate. Interesante que meditemos esto en estos días. Tú puedes trabajar en el templo, tener títulos, lo otro, pero si tú no estás alineado con la palabra, tus hijos, como habla Timoteo, al pastorado, ancianato, liderazgo, cual sea tu cargo, cómo debe estar tu hogar para que administres la iglesia. Eso estaba pasando en el Antiguo Testamento. Pablo no lo dijo por decir, porque se lo reveló Dios. Fue triste la batalla, el pueblo coreó de alegría. Pero después usted se puede imaginar, se llevaron el arca, mataron al jefe del templo, a sus hijos y 30,000 hombres. Primero eran 4,000. El desastre, la hecatombe, porque podemos engañar a cualquiera, pero Dios trabaja con la verdad, no con el pecado. El éxito en Jesucristo se da cuando hay una vida de santidad, cuando la familia, los hijos, la edad que están enfocados, vendidos al templo, o practicando la verdad bíblica. Líder que me escuchas, hermano, amiga, amigo, quien quiera que tú seas en cualquier parte de esta tierra, sentémonos a meditar cómo estamos delante de Dios y en especial aquellos que ocupamos púlpito. Este tema me hizo reflexionar mucho y Dios me es testigo. Yo no busco el mensaje para cada domingo. Dios me pone la palabra. Yo sé cuando algo impulsa mi corazón de lo tanto que estudio, leo, sé.
Siempre no seré el más perfecto, pero trato de mezclar a Dios. No predico por predicar, pero sí creo que te debe dejar usar como Ana y Samuel. Lo de Dios es primero, tenga el costo que tenga. No puedo ser un Elí. El mundo necesita es Anas, no Elí. Ya los Elí a nivel político de continentes y países hay bastante y escuchamos la noticia. Y también tristemente hay que decirlo, en la iglesia también hay muchos Elí ovnis y fines. Mire, Primera de Samuel 4:10 nos corrobora lo que les estoy diciendo. Pelearon fue los filisteos e Israel fue vencido. Primera de Samuel 4:10. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel como 30,000 hombres de a pie. Y dice el 11 entonces de Primera de Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos, Elí, Ovni y Fines. Lo dice la palabra. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Es lo que siempre, este tema me ha llegado y calado al alma, créalo que sí. A veces en nuestros cultos podemos pensar por la forma en que le rendimos. Eso le pasó a Israel. Ellos pensaban que el arca era el objeto del poder, ¿sí? Pensaron que con el arca todo se arreglaba. Sobreestimaron al arca, lo pusieron en un pedestal, apegados a símbolos de religión. Por muy pentecostal que podemos ser, si estamos fallando como padres, como hijos, si estamos fallando como iglesia, si no estamos apegados a la verdad y hay pecado oculto como acá, no hay triunfo. Nos puede pasar lo de Israel por un liderazgo que no andaba bien. Imagínense, 30,000 más 4,000, 34,000 hombres perdió Israel. Con todo y que tenían un Dios tan poderoso, que habían desbaratado a Jericó y tantas cosas, que llevaron el arca y vino una hecatombe. No porque Dios no tiene poder en ciertas guerras, sino donde hay pecado, Dios aparte. Él anda bajo la verdad bíblica, no la verdad de cualquiera. A mí me parece ver las mujeres, los niños. Yo creo que hubo buen llanto en Israel por esta pérdida. No tomemos una iglesia, una alabanza, un líder, una predicación, algo, si no hay verdaderamente un arrepentimiento y andamos tras la verdad de Dios. Yo lo creo. En estos días miraba un video donde se hacían cosas totalmente, pareciera una discoteca, y una mujer en pantalona subió a bailar con el predicador. Y a veces también en nuestros cultos de iglesias que decimos entre comillas ser pentecostales. Ese motivo. A veces lloramos, cantamos, hacemos, pero la gloria y el poder libertador de esa unción, de esa paz, de ese gozo, de esa revelación, de aquellos púlpitos pentecostales como en los tiempos de Moody, de Spurgeon, diría yo, de Daniel Lowe en la apostólica y de tantos hombres de Dios. Más que nada es un servicio que es un show, pero no hay unción, porque puede estarnos pasando lo de este padre con estos hijos. Dios no se mueve en templos de bloques con 3,500, lo que usted quiera tener, por la corbata, o porque yo soy el arzobispo, o el cura sacristano, o yo no sé cómo se llaman en las diferentes iglesias de liderazgo. Dios se mueve cuando andamos en su verdad, bajo su testimonio. No hay pecado, entonces hay éxito con Cristo. Yo quiero dejar muy claro de que nunca predicaré para decir, yo predico porque me interesan las ovejas de Cristo. Yo soy una más. Me interesa que hayan líderes sacros, que hayan liderazgos sanos,
donde se maneja la moral, lo financiero, nuestros hijos, el mundo nos puede. A mí me falta, yo lo tengo que reconocer, me falta, pero estas son las palabras que nos ayudan. Así como cuando voy al barbero que me recorte bien el pelo y que quede mejor. Eso debe ser las prédicas en mi vida. No deben ser cuando es de Dios, hay unción, hay revelación. Y cuando un alma está sedienta y hambrienta y Dios comienza a hablarle a través de un mensaje y no tiene la conciencia cauterizada, uno sabe sentir cuando es Dios que habla y uno dice, tengo que ir al barbero, y no la verdad de la tierra, el que de la barbería donde me cortan el cabello. Tengo que ir al barbero del cielo para que recorte muchas cosas en mi hogar, en mi liderazgo, en mis hijos. Tengo que acomodarme mejor porque no estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Y la gloria de Dios puede ser traspasada. Yo puedo estar como Elí en el templo oficiando de líderes, pero Dios no agradándose, y llegará el día que nos puede pasar como Elí omnis y fines. Y si no en esta tierra, el peor de los casos sería que toque la trompeta y tú no te levantes con todo el liderazgo, o hermano, hermana que asististe a tal iglesia con tal pastor y tal emporio, porque así idolatramos como Israel el arca. A liderazgo, a templos, a iglesia, a que yo ayuné, a que yo le tiré la pared, el techo a la iglesia, al que Dios no se impresiona por nada de eso. Él dice, hacedores de maldad, no me interesa lo que han hecho, lo poco. Me pongo yo para que ponga su nombre, Rubén Polanco. A mí me interesa que tú andes tras la verdad, que tú medites en mi verdad, que tú te corrijas en mi verdad, que tú no tengas pecado para que tengas éxito conmigo. Yo no te he llamado a fracaso, yo te he llamado a un exitazo. Eres más que vencedor mientras tú andes en la verdad. No puede haber pecado en ti, mentira. No puede haber como acá algo escondido, porque no vas a triunfar. Y usted ve lo que sigue diciendo Primera de Samuel 4, 20 y 21. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, la mujer de uno de los hijos de Elí, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Ella sabía lo que estaba pasando, esta yerna de Elí. Y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca y por la muerte de su suegro y de su marido. Dice el 4:22 de 1 Samuel, y dijo, pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Podemos estar en el templo y que la gloria de Dios, como Israel, no esté en la nube ni el fuego. Esté algo emocional, algo ritual. Era ritual para Israel llevar el arca. Por eso el tema que nos ocupa hoy dice verdad, pecado y éxito con Jesucristo. Yo te digo con el corazón más sincero, estoy delante de Dios. Revisa, líder, pastor, obispo, supervisor, quien quiera que sea. Revisa el testimonio de tus hijos hasta donde pueda. Revisa cómo está la iglesia. Revisa tu parte financiera, porque dice no de ganancias deshonestas, no con amor al dinero. A veces tenemos que pensar en Paulo. A veces tenemos que meditar en Elí, porque pueda, yo no dudo, va a haber muchas iglesias llenas de gente, pero si nos miramos en el espejo de la verdad, que es la palabra, dice, muchos son los llamados, muchos se bautizarán en diferentes iglesias, a bebés bautizarán, le pondrán sal y tantas cosas, o a bendita, pero eso es pecado cuando el testimonio del hombre no es agradable a Dios. ¿Verdad? Pecado y éxito en las manos de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que su gracia, su poder nos envuelva, su amor, que podamos ser redarguidos, que nos podamos arrepentir antes de morir como estos tres hombres, padre e hijos, y aún quedó un niño huérfano. La gloria de Dios fue traspasada porque había pecado, no había éxito. Y ustedes podrán seguir recorriendo la historia cuando el arca fue reprogramada y vinieron las victorias, porque Dios no actúa donde no hay
santidad, donde hay verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú que me estás escuchando esta palabra y vas a permitir que muchas vidas las escuchen, ponemos esto en tus manos. Y aún en lo personal te pido misericordia y que hagas llover tu sangre sobre mi vida, sobre mi esposa, mis hijos, la iglesia donde nos congregamos. Esta santa cena que oficiaremos dentro de una hora, quizás. Bendice este culto, bendice esta palabra. Mira el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, que tome un lugar para orar y meditar. Que haya arrepentimiento, tu sangre. Uy, aramí, aramala, sí, iki, amasanda, arabasu. Toca las vidas. Poséenos de una manera total. En el nombre de Jesucristo, liberación, salud, provisión. Endereza nuestros pasos en tu vereda. Perfecciona tu poder en nuestras debilidades. Que brote el arrepentimiento y que podamos vivir esa palabra transformado por medio de la renovación del entendimiento para comprobar cuál es tu voluntad, tu verdad, desechar el pecado y levantarnos con triunfo. En Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.